Muy buenos días, amados, ¿cómo están? Qué alegría verles, qué alegría poder estar acá compartiendo con ustedes un domingo más. Estamos muy contentos de este día, amén, primer día de la semana y estar congregados, como dice la palabra, que hay que perseverar en el congregarse, en este día especial que dispuso el Señor, primer día de la semana, ¿verdad? Congregados para exaltar su nombre, amén. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esta transmisión o que ven luego esto por diferido, para que el Señor les guarde, les bendiga y para que puedan estar pronto acá con nosotros adorando, alabando el nombre del Señor, porque como sabes, no hay cómo estar acá en el cuerpo alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Amados, vamos a seguir navegando en este tiempo en el que estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Amén. Hoy día vamos a hablar de algo que es muy importante, como todos los atributos de Dios. Y vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. Dios es un Dios sabio. La Escritura define a Dios como un Dios sabio. Amén. Y la sabiduría es algo importante y es algo muy bueno. Amén. ¿O no amén? Claro, es muy importante. ¿Sabe qué es lo opuesto a la sabiduría? Amén, la necedad. Exactamente. Entonces, si no somos sabios, vamos a ser necios. Amén. Y queremos ser sabios. Amén. 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 Gloria al Señor. Entonces vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. Y aquí tenemos que partir de un principio muy fundamental que es la fe en Dios. Nosotros no buscamos comprender para creer, sino creer para comprender. Amén. Esto es muy importante. Recuerde esto. Dios es eterno, es infinito. ¿Sí? Nosotros en nuestras propias capacidades jamás vamos a lograr entender a Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos entender todo de Dios, para poder creer nunca lo vamos a lograr. Por eso nosotros creemos y es por medio de la fe que nosotros logramos entender. Amén. De ahí que yo le decía, ¿se acuerda cuando hablamos acerca de la eternidad? Que son estas ventanitas que Dios nos abre en la eternidad para entender ciertas cosas que no logramos comprender. Como Abraham, ¿se acuerda? Dios le mostró el panorama completo a Abraham en una ventana, eso es algo que yo digo, ¿sí? En una ventana de la eternidad, y él pudo ver esa promesa cumplida, porque Abraham vio un solo hijo, aun cuando la promesa de Dios para él era ser padre de muchas gentes. Amén. Entonces nosotros creemos para comprender. Por lo tanto, nosotros no necesitamos pruebas de la sabiduría de Dios, ¿sí? Mire, la mente incrédula nunca se convence de argumentos. Entonces, nosotros por la fe nos acercamos y entendemos esta sabiduría de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Daniel, el mejor libro. Daniel capítulo 2. Un chiste, para que nos distendamos un poco. No que yo quiera contar chiste acá, no me malinterprete. Daniel 2, capítulo 20. Escuché lo que dice, perdón. Sí, 2:20. Capítulo 2, versículo 20. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque, escucha, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Acabamos de cantar esto. ¿Ve? Qué buena canción. Mira lo que dice acá Daniel. Suyas son el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes. Él es el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es el dueño de la sabiduría. Después vamos a ver que la palabra define a Dios como el único y sabio Dios. De Él es la sabiduría, Él nos la da, le pertenecen, así como el poder, la sabiduría también es de Dios. ¿Y de qué nos habla la sabiduría? La sabiduría nos habla acerca de cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros tomamos decisiones, cómo nosotros determinamos qué y no hacer. La sabiduría de Dios, de alguna forma, nos habla de la perfección de Dios. Dios es el único y sabio Dios, y eso se traduce en que Él es perfecto. En todos sus caminos Él es perfecto. La sabiduría de Dios no es la misma que nuestra sabiduría. Recuerde que eso lo entendimos cuando vimos la eternidad. Permítame decirlo así, Dios no está en nuestras ligas. Él está por sobre nosotros. Su sabiduría es otro tipo de sabiduría. Y Él, en su sabiduría y poder, da sabiduría a los sabios. Amén. Y ciencia a los entendidos. Y a esta declaración que hace Daniel, el creyente, nosotros respondemos a esta verdad con las palabras del coro angelical que está en Apocalipsis 7:12, que dice así: diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De Él es toda la sabiduría. Amén. Así respondemos nosotros ante este atributo de Dios, su sabiduría. Se la entregamos a Él. Reconocemos que la sabiduría son del Señor. Amén. Cuando nosotros en nuestro quehacer teológico afirmamos que Dios es sabio, estamos diciendo mucho más que lo que nuestras palabras pueden expresar. La idea de la sabiduría de Dios es tan grande, es tan vasta, que superan los límites de nuestro lenguaje, de cómo nosotros podríamos expresarlo. Mira lo que dice el Salmo 147:5. Salmo 147, versículo 5. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, infinito. Infinito, recuerda que es algo que no tiene límites, no puede ser medido. Y mira lo que dice, que el entendimiento de Dios es infinito. Buscamos formas de expresar esa sabiduría, pero en última instancia no nos alcanza, porque su entendimiento nos excede lo que nosotros podemos incluso entender. Recuerda que lo infinito además no admite grados ni modificaciones. No podemos decir más infinito, menos infinito. Ante la infinitud de Dios, nosotros decimos amén. Pero como les decía, existe una sabiduría, digamos, secundaria, que es otorgada por Dios a sus criaturas, a nosotros, conforme a su voluntad, por supuesto. Pero comparada con la sabiduría de Dios, que es ilimitada, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia es pequeña, es diminuta.
Sin embargo, Dios nos ha dado una sabiduría y la necesitamos. Amén. Necesitamos, porque recuerde, si no caminamos sabiamente, caminamos neciamente. Es así. Y cuando caminamos neciamente, como decimos un buen chileno, metemos la pata. ¿Verdad? Por eso nos importa recibir la sabiduría de Dios. Entonces, mira lo que dice 1 Corintios 2. Ahora vamos a navegar. Vamos. Mira lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Dice, desde el 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, hablándole a los corintios, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, escucha, o de sabiduría. Pues me propuse, me encanta este verso, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pablo nos está diciendo acá que él no predicaba para mostrar sus habilidades de oratoria, para mostrar cuán hábil era, su carisma. Él no estaba buscando atención para sí mismo, para su persona. Por el contrario, él dice que hablaba con temor y temblor. No temor y temblor de ellos, temor y temblor delante del Señor. La actitud de Pablo está opuesta absolutamente a la autosuficiencia. Él reconoce su necesidad del Señor. Y cuando él dice que vino con demostración del Espíritu y de poder, se refiere no solamente al hecho de que la predicación de Pablo estuvo confirmada con señales, con prodigios, con milagros, sino también al poder transformador del Espíritu sobre la vida de los corintios en el momento de su conversión. Amén. Recuerda que eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Nos transforma, nos cambia. Esa es, por esencia, la obra del Señor en nosotros. Es una obra de transformación. ¿Se acuerdan la semana pasada yo les decía esto? No hay nadie que diciendo conocer al Señor siguió viviendo igual. No se puede. No se puede seguir viviendo igual después de ver la luz de Cristo. No se puede. Alguien miente y no es el Señor. ¿Sí? Él nos cambia, Él nos transforma. Y ese es el poder del que está hablando Pablo ahí. Además de todas las señales que hubo. Por eso ahí mismo en Corintios Pablo va a decir eso, ¿verdad? Aquellos que están en Cristo son una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nuevo es nuevo. Es algo diferente a lo viejo, a lo anterior. No es algo modificado, es algo nuevo, completamente nuevo. Amén. Entonces, mira lo que va a seguir diciendo Pablo acá. Aquí se pone bueno. Vamos al versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces mira, Pablo acá va a hacer una diferencia entre dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es humana, que es la que dice con la que él no quiso venir para persuadirlos, sino que quiso venir con el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero dice ahora acá que la sabiduría, él la puede hablar, la sabiduría de Dios, la puede hablar con aquellos que han alcanzado madurez. Madurez.
Por eso dice, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Me voy a saltar ahora al versículo 13. Usted después lea todo. Mira lo que dice ahora el 13. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escucha esto, muy importante. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Mira, para que tú puedas discernir la sabiduría de Dios, necesitas ser maduro. Necesitas un grado de madurez. Y esa madurez nos habla de una forma de vivir nuestra espiritualidad. Por eso Pablo aquí está hablando de diferentes tipos de personas: el natural, el carnal, el espiritual. La persona espiritual es una persona que ha alcanzado madurez. Y son los maduros los que pueden entender la sabiduría de Dios. Amén. Si tú vas con sabiduría de Dios a una persona que Pablo la va a llamar natural, es decir, que no conoce al Señor, lo que es sabiduría de Dios para él es locura. Déjeme traer esa frase más a nuestro tiempo. Eso es un absurdo. La sabiduría de Dios para aquel que no conoce a Dios es un absurdo, es una locura. Por eso Pablo dice esto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender, no logra entenderla. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez espiritual para entenderla. No tiene esa madurez. Lo mismo pasa con el carnal, que aunque ha recibido de Dios, sigue batallando con la vida en la carne. Pero el espiritual es el maduro, ¿sí? El que ha entendido. Y aquel que es maduro, no es maduro porque pasó mucho tiempo siendo cristiano o diciendo ser cristiano. Hay algo que nos lleva a esa madurez espiritual para entender la sabiduría de Dios. Y eso es algo que Proverbios 1:7 define como el temor del Señor. Vamos allá. Proverbios 1:7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué dijo Pablo? Que para el hombre natural la sabiduría de Dios es ¿qué? Locura. Un sinsentido. Mira lo que dice aquí: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y quiénes son los insensatos? Aquellos a quienes no se les ha revelado lo que es el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Que nos da esta madurez o esta espiritualidad para entender la sabiduría de Dios. No es el terror que suscita un tirano. El temor del Señor es un tipo de honra, de respeto y de temor, así como lo entendemos incluso, pero que nos lleva a obedecer al único y sabio Dios. Aquellos que temen al Señor son aquellos que le obedecen. Que le obedecen. Esos son los que temen al Señor. ¿Sí? El temor del Señor no es que andamos como así, que el Señor nos va a tirar un rayo o nos va...
No, el temor del Señor son aquellos que han dispuesto su corazón para obedecerle. ¿Entiendes? Para obedecerle. ¿Y qué es lo que tenemos que obedecer del Señor? Su palabra, sus mandamientos, su instrucción. Por eso, escucha, para que vayas entendiendo, por eso Pablo dice esto. Mira, la instrucción de Dios para nosotros los creyentes, para que aquellos, vamos a decir los del mundo, que no han conocido a Dios, o incluso los carnales, no entienden por qué tienen que obedecer al Señor. Porque no les ha sido revelado esto, el temor de Dios. Entonces mira, vamos a Proverbios 3, lo leímos cuando ministramos la ofrenda. Dice, fíate de Jehová, el versículo 5, Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no hagas las cosas a tu pinta. Reconoce sus caminos, reconoce sus veredas. Versículo 7, mira lo que dice ahora. No seas sabio en tu propia opinión. Y mira lo que dice ahora. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Recuerda que esto siempre es en antítesis. O andas en tu propia opinión o andas en el temor del Señor. ¿Y qué hacen aquellos que temen del Señor? Le obedecen. Obedecen su palabra. Ah, pastor, pero ¿qué es lo que tengo que obedecer? Aquello que nosotros que entendemos que es un mandamiento. Amar a nuestro prójimo, por ejemplo, es un mandamiento. Si nosotros tememos del Señor, vamos a amar a nuestro prójimo. Lee el Sermón del Monte, amado, y vas a entender lo que tienes que obedecer. No vas a aborrecer a tu hermano, no vas a guardar rencor, porque según el Sermón del Monte, lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, eso te hace un homicida. Recuerda que lo radicaliza. Vas a caminar en rectitud delante del Señor. ¿Por qué? Porque es sabiduría de Dios. La palabra, por ejemplo, también nos va a decir en las epístolas, el que hurtaba, no lo haga más, sino trabaje y trabaje para bendecir a los demás. Entonces, ¿qué hace aquel que entendió y se le reveló el temor del Señor? Va a dejar de robar, va a dejar de hurtar. Mira, si hay alguien que se está beneficiando porque está haciendo fraude en el lugar donde trabaja, en la empresa donde trabaja, o a través de su empresa hace algún tipo de fraude, o en su trabajo, si tú entendiste el temor del Señor, tú vas a dejar de hacer eso, porque entiendes que eso va en contra de los mandamientos del Señor. Porque la sabiduría de Dios, que es superior a la nuestra, nos llama a hacer eso. Y aquí es cuando tú puedes pensar, pastor, pero todos hacen lo mismo y le va bien. Y ese es el tema, es que nosotros no caminamos como todos los demás, sino que caminamos conforme a la sabiduría de Dios. Porque entendemos que además de Dios ser sabio, Él es un juez justo. Y cada uno va a ser retribuido conforme a sus obras. Entonces si tú, mira, hay gente, por eso hay gente, amado, escucha esto con atención, que lee la palabra, lee lo que está diciendo el texto, lee lo que dice Jesús, lee lo que dice la Biblia y aún te vas a hacer lo contrario. ¿Sabes cómo se llama eso? Con amor, necedad, exactamente, necedad. Necedad. No es que todos lo hacen, es que no importa que todos lo hacen. Lo que a nosotros nos importa es honrar al Señor. Por algo su palabra es sabiduría. Su palabra es lámpara a nuestros pies. Mira, nosotros no podemos hacer tal cosa como, sí, mira, yo sabía que esto era malo delante del Señor, pero bueno, me arrepiento. No, Dios no puede ser burlado.
Aquel que piensa así ni siquiera ha conocido al Señor. Ni siquiera ha conocido al Señor. Permíteme ir un poco más allá porque este es siempre un buen ejemplo porque de alguna manera es muy claro. Que pasa mucho ahí donde siempre son apretados los jovencitos con el tema de la sexualidad. Entendemos delante del Señor en su palabra que el fornicar es pecado. ¿Amén? No vamos a relativizar eso. Y está el jovencito, la jovencita, ¿verdad? Y se enamoró de un filisteo o filistea, ¿verdad? Y el filisteo o filistea le pide la prueba del amor. ¿Sí? Y tú sabes que delante del Señor eso es pecado. Dios literalmente nos llama a no hacerlo. Si tú lo haces entendiendo directamente eso, eres dos cosas, eres un necio y un pecador. No hay forma en la que yo pueda articular un argumento para hacer algo que la palabra misma me dice que no haga. Y tú puedes decir, es que es una necesidad. ¿Ves? Ahí estamos meditando como lo dice Pablo. Es locura. Es un absurdo. ¿Cómo no voy a hacer algo que es natural? Por eso Pablo mismo dijo que el hombre natural es el que hace esas cosas, ¿ves? No puedo hacerlo. O sea, puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer cuando entiendo la sabiduría de Dios y entiendo el temor del Señor. ¿Amén? Porque es el Señor el que me llama a guardarme de esas cosas. Y hay una razón, hay un motivo puntual, específico, porque Dios quiere que nos guardemos de esas cosas. Recuerda esto, detrás del mandamiento no está la negación de Dios de que nosotros no disfrutemos o gocemos nuestra vida. Detrás del mandamiento está el cuidado y el resguardo de Dios. Pero eso solo se entiende con la sabiduría. Pero aquel que es sabio es aquel que ¿qué ha hecho? ¿Qué cosa? Ha entendido y se ha revelado lo que es el temor de Dios. Por eso nos mantenemos distantes de esas cosas y obedecemos el mandamiento del Señor. Amén. Por eso. Porque entendemos que sus caminos son más altos, sus caminos son más sabios. Nos puede parecer irracional o ilógico ante la sabiduría humana, pero no es así para la sabiduría de Dios. Por eso es importante que entendamos este atributo. La sabiduría de Dios es más alta que la nuestra. Nos excede. Y por eso nosotros necesitamos el temor del Señor para tomar su sabiduría. Amén. Amén. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el único y sabio Dios. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Entender a Dios como ese Dios sabio, infinitamente sabio, es el fundamento para entender toda verdad. Es lo que pasa con muchos de sus otros atributos. Si nosotros no creemos en su sabiduría perfecta, todas nuestras demás creencias sobre Él se desmoronan. Y esto no es porque Dios necesite nuestra fe para ser quien es, porque de nuevo Dios nos excede, sino porque nuestra razón moral nos exige reconocer que el Hacedor del universo posee esta clase de sabiduría, que es total, que es perfecta. En las Escrituras vamos a ver que
la sabiduría, cuando se refiere a Dios y a los hombres, digamos, buenos, siempre tiene una fuerte connotación moral. Esa sabiduría es concebida como pura, amorosa, justa. Y en contraste, la sabiduría del impío se define como astucia, pero es una sabiduría engañosa, es perversa, es engañadora. Si nosotros analizamos a lo largo de la historia, vamos a ver estos dos tipos de sabiduría en constante conflicto. Y nosotros podemos ver que este conflicto se da también en este contraste que hay entre la sabiduría de Dios, la astucia de Satanás y los hombres que han caído, ¿verdad? Desde Adán. Entonces, por ejemplo, Santiago 3:17 nos habla de esta sabiduría divina y moral. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de lo alto, de Dios. Mira lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Ves? Esa es la sabiduría de Dios en nosotros. Pero mira que también la palabra nos habla de esta otra sabiduría, la de los impíos. Mira lo que dice 1 Corintios 3:19. 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría, mira, para la natural, la sabiduría de Dios es locura, y para Dios la sabiduría del mundo es insensatez. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mira lo que dice Eclesiastés 3:14. Dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello que no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Mira lo que dice aquí el autor. He entendido que todo lo que Dios hace, será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Nos habla de esta forma de sabiduría, ¿ves? Es infinita, inmutable, no puede ser modificada. No hay nada que aumentarle ni disminuirle. Esa es la sabiduría de Dios. Hay muchos caminos del Señor que para nosotros son misterio y no comprendemos todo. Sin embargo, nosotros confiamos en que todos sus actos se realizan con esa perfecta sabiduría. Y hay tres cosas que hemos de resaltar que están hechas en toda la sabiduría de Dios. Número 1, la encarnación del Hijo. Fue un acto de sabiduría divina. La expiación de Cristo por nuestros pecados fue realizada con precisión, que nos llevó a la reconciliación perfecta con Dios. Y la redención, el nuevo nacimiento,
y la victoria sobre el mal son obras que también brotan de la infinita sabiduría de Dios. Estas cosas nos muestran a Dios obrando en su plena y perfecta sabiduría. Sus planes son perfectos. Como decía alguien por ahí, Dios no tiene plan B. Los planes de Dios son perfectos. Siempre A. Nosotros tenemos que tener planes B cuando las cosas no funcionan. Dios tiene solo plan A. Porque Él es el único y sabio Dios. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos la sabiduría de Dios a nuestras vidas? Es importante, ¿verdad? No queremos que esto solo quede en que sabemos que Dios es sabio, sino cómo nosotros vivimos la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Reconocemos que Él es sabio en todos sus caminos y eso nos permite saber que su voluntad es perfecta, porque está hecho con ese nivel de sabiduría. Pero nosotros queremos también recibir de la sabiduría de Dios. Amén. Miren lo que dice Proverbios. Capítulo 12. Versículo 15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Gracias por el amén. Mira, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mira, a mí me ha pasado muchas veces que la gente viene a contarme cosas. No voy a revelar nada de nadie, tranquilo. Y me dice, pastor, mire, pasa esto. Ayúdeme. Entonces yo le digo, bueno, ¿quiere un consejo? Sí, claro, quiero un consejo. ¿Ves? Partió sabio. Entonces pone la situación y yo le digo, mira, te voy a aconsejar conforme a la palabra. Entonces vamos, revisamos la palabra, vemos lo que dice. Y lo que dice la palabra al respecto va en contra de lo que en su opinión quería hacer. Pero no es mi consejo, es la palabra, porque la palabra hay cosas que nos aconseja con toda claridad, no hay más vuelta que darle. ¿Se entiende? Te voy a poner un ejemplo así un poco que podría ser de cualquiera o no podría ser de nadie. Supongamos que viene alguien que viene con una situación de rencor, entonces viene y dice, mira, pastor, yo estoy viendo esta situación con esta persona y tengo, de fondo expone su rencor, no le llama rencor pero lo expone. Entonces yo voy a la palabra y mira, la palabra dice que tenemos que perdonar. Y te llevo a varios versículos al respecto, ¿verdad? Donde tú tienes que lograr entender que Dios nos llama a perdonar, ¿sí? Porque así como Dios nos perdona a nosotros, nosotros hemos de perdonar a los demás. El perdón nos libera, ¿verdad? Porque nosotros perdonamos, pues si no perdonamos estamos con sed de venganza y la venganza está buscando una forma de justicia que no es la de Dios. Entonces cuando nosotros perdonamos, liberamos a la gente de ese ánimo de hacer justicia. ¿Se entiende? Bien. Eso podría ser una prédica completa, pero lo resumimos en eso. Entonces, nuestro amigo se va después de haber recibido el consejo y ¿qué hace? Todo lo contrario. ¿Ves? Entonces, mira lo que dice el proverbio. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces aquí yo siempre dejo una pregunta y te la dejo. Mira, si vas a pedir consejo y vas a hacer igual lo que te venga en gana, ¿para qué pediste el consejo? Para tratar de que alguien te valide lo que querías hacer y te diga, sí, dale nomás, porque
Si no vas a tomar el consejo, que sabes que va a venir de la palabra, que te muestran que está en la palabra, ¿para qué pides el consejo? ¿Para qué? Ya habías tomado una decisión en tu corazón. ¿Para qué pides el consejo entonces? Si vas a pedir el consejo, hazlo. Si estás dispuesto, si vienes a pedir un consejo, tienes que venir dispuesto a tomar el consejo. Y eso significa que vas a dejar lo que venías en tu propia opinión, ese camino derecho, para arrepentirte de eso, que es la definición de arrepentimiento, darle la vuelta y hacer lo que el consejo de Dios te dice. Que no es que sea mi consejo, es lo que la palabra está diciendo. ¿Entiendes? Entonces, si no sigues el consejo, eres necio. 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Ves? El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Ves? Es sabio. No somos reactivos a cualquier cosa que nos dicen o nos hacen. Tenemos prudencia en el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es quien nos guarda, es quien nos protege. ¿Por qué te leí este proverbio? Porque nos habla de este contraste que hay entre el sabio y el necio. Bueno, si tú lees Proverbios, vas a encontrar muchos de estos ejemplos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque no queremos ser necios, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Amén? Entonces, si está siendo un necio, ¿qué va a hacer? Pedir sabiduría. Muy bien, excelente. ¿Ve? Acaba de dar un paso de sabiduría. Pero tiene que hacerlo, porque si no se queda igual de necio. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mira, tenemos una palabra, un verso, que nos asegura que si nosotros le pedimos esto a Dios, Él nos lo va a dar. Y nos va a dar abundantemente y sin reproche. Y esto es sabiduría. Sabiduría. Ahora, pero ojo lo que dice el 6, mira. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Entonces, ¿Dios quiere darnos sabiduría? Sí. ¿Quiere darle en abundancia? Sí. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Pedirla. Pero pedirla con fe, sin dudar. Sin dudar que Dios nos quiere dar esto. Que Dios nos quiere dar esa sabiduría. Amén. Mira, la sabiduría de Dios no tiene que ser un mero entendimiento o un principio doctrinal. Nosotros tenemos que hacerla parte de nuestra vida. Amén. Y nosotros tenemos que confiar que nuestro Padre Celestial es quien ordena cada circunstancia para nuestro bien presente y eterno, y que Él nos trae verdadera paz. Amén. Muchas veces nosotros nos podemos ver viviendo entre la oración, la planificación y la incertidumbre, temiendo constantemente tomar el camino equivocado. Es decir, oramos, planificamos, pero al mismo tiempo estamos temiendo que nos vamos a equivocar, que le vamos a pifiar.
Pero hay un camino mejor, que es renunciar a nuestra limitada sabiduría y abrazar la sabiduría infinita de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Temiendo al Señor y obedeciendo sus mandamientos. Obedeciendo sus mandamientos. Ese es el camino que no falla. Por eso recuerda lo que dice el Proverbios 3. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Él? Enderezar tus veredas. Enderezar tus veredas. En Primera de Reyes, el capítulo 3, vamos a encontrar este relato de Salomón. Salomón asumió como rey. Y dice el texto que vamos a leer acá que Dios se le aparece. Entonces vamos allá. Primera Reyes 3, versículo 5. Dice: y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te lo dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Estas palabras de Salomón son un acto de humildad, porque en realidad no era tan joven para decir eso. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Escucha lo que dice el 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, escucha, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y mira que esto es sabiduría. Andar en los caminos de Dios, guardar sus estatutos y sus mandamientos es sabiduría. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Y después viene la prueba de la sabiduría de Salomón, que usted la conoce, ¿verdad? De estas dos mujeres que llegan con el bebé, ¿se acuerdan? Bien. Salomón, en la posición en la que está, Dios le da la oportunidad de pedir lo que él desee, y mira lo que pide Salomón: sabiduría. Sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez, amados, que le pedimos esto al Señor? Si Dios se nos presentase en sueño, en visión, y nos dijera esto, ¿cuál crees que sería tu respuesta? Dios se agrada de Salomón porque él le pide sabiduría para cumplir con lo que él le llamó a hacer.
que era reinar y gobernar a su pueblo. Salomón, pudiendo pedir lo que él quisiese, porque eso es lo que Dios le dijo, él no cedió a sus fines egoístas. Sino que pidió lo que él entendía que era lo más importante para bendecir a su pueblo, que era sabiduría. Y por eso Dios le da incluso lo que no había pedido, le da añadidura. En esta expresión del corazón de Salomón está ese anhelo por obedecer a Dios con lo mejor. Salomón anhela sabiduría para cumplir con los propósitos de Dios. Y nosotros necesitamos sabiduría para avanzar, amados. Necesitamos la sabiduría de Dios para cumplir con nuestros propósitos también. Pero recuerda que la sabiduría de Dios no es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios se trata de obedecer. La sabiduría de Dios está expresada acá. Y nosotros caminamos y andamos en esa sabiduría cuando nosotros le obedecemos. Entonces lo que nosotros necesitamos es humillarnos delante del Señor y decir: Señor, yo reconozco que tus caminos son perfectos, que tus caminos son la sabiduría, que mi sabiduría y mi propia opinión es limitada, pero reconozco que tus caminos son perfectos, son sabios. Señor, yo veo tu palabra y veo que ella me dice, mira, la palabra tiene nosotros cuando nos acercamos a la palabra, nos acercamos con un principio que es la perspicuidad de la palabra. Es decir, yo leo el texto y el texto me habla. Solo. Yo entiendo. Leímos este pasaje, ¿verdad? Leímos esta palabra en Proverbios y ese proverbio nos habló solo, ¿verdad? Entonces nosotros leímos Proverbios 3, versículo 5. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ves? Tú lo leíste y eso te habló, ¿verdad? Tú lees ese verso y tú no necesitas que alguien venga y te interprete lo que está diciendo ahí. Ah, Señor, es que yo no entendí la interpretación de este texto. El Señor, tú ves que te dice que tenemos que caminar en amor. Ah, Señor, es que yo no entendí lo que es el amor. No, la perspicuidad de la palabra te dice lo que tienes que hacer. Ella te habla, ella te ministra. El problema es que nosotros lo miramos y queremos seguir haciendo lo mismo que nosotros queremos hacer. Y cuando nosotros caminamos conforme a nuestra opinión, nos vamos a tropezar y vamos a hacer que nuestra vida sea un constante tropezadero. Y después venimos delante del Señor y aún preguntamos: Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque andas conforme a los caminos tuyos y no los de Dios. Nosotros necesitamos humillarnos delante de la palabra. Este no es un llamado para que hagas lo que yo digo, lo que el pastor dice. Esta es una invitación para que tomes la palabra, tú la leas y en esta perspicuidad tú entiendas lo que te está diciendo y lo hagas. Porque cuando andas en los caminos del Señor te va a ir bien. Te va a ir bien. Mira, el sabio prospera conforme a la palabra porque hace la ley de Dios, porque hace los mandamientos del Señor. Mira, ¿para qué? Porque a veces nosotros caminamos en ese constante tropezadero y después todo el tiempo clamando a la misericordia del Señor. Y la misericordia del Señor, amado, está. Hablamos de este atributo, pero a veces ese entendimiento de la misericordia del Señor en realidad es tratar de burlar a Dios. Si tú ves la palabra que te ministra, que te habla y te dice por dónde tienes que ir, si tú intencionalmente te vas por el otro lado, ¿qué es que estamos pretendiendo con eso?
Entonces vuelvo, le preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Porque vas por el camino por el que el Señor no te está llamando. Y ojo que nosotros por obedecer al Señor también vamos a pasar por cosas difíciles. ¿Sí? Vamos a tener persecución, vamos a tener dificultades, pero mira, tú sabes que estás andando por los caminos del Señor. Y cuando tú sabes que estás caminando por los caminos del Señor, tú sabes que Él en su justicia, misericordia y verdad te va a sacar de ahí. Pero no te estás metiendo en un problema tras problema porque insistes en ir por el camino en el que tú quieres. Amado, eso se llama necedad. Necedad. No es que te quiera ofender, es lo que la misma palabra nos dice. Mira, tú lees acá el versículo 9 y dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y tú dices: ah, no, a mí no me gusta dar. ¿Por qué? Si esto es mío, yo aquí, yo acá. Entonces ves que el texto te habla, ves que el texto, y le estás buscando la forma de no obedecer una instrucción que es clara delante del Señor. Vuelvo al ejemplo anterior. Guarda rencor en tu corazón cuando la palabra dice que tenemos que perdonar. ¿Y qué dicen? No, es que me hicieron esto, es que aquí, es que usted no entiende. Yo no tengo que entender nada. Tú tienes que entender lo que el Señor te dice. Si quieres perseverar en seguir haciendo mal, en seguir caminando fraudulento, no estoy diciendo que tú lo hagas, ¿sí? Estoy hablando de una generalidad. Estás voluntariamente yendo en contra de lo que el Señor te está diciendo. Entonces no estás atendiendo la sabiduría de Dios. Por eso mira el proverbio que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque escucha, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, si la palabra nos está hablando de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todos decimos sí, vamos a obedecer. El punto es qué es lo que hacemos en nuestro caminar, amado. Por eso se acuerdan que eso lo vimos la semana pasada, lo dice Pablo en Efesios, lo dice Pablo en Corintios, de la pasada manera de vivir, ya no la vivamos más. Esas cosas quedaron atrás, esas cosas son viejas. No vamos a perseverar en aquello que ya entendimos que delante del Señor es una vida pasada, es una vida vieja. No queramos seguir nosotros siendo obstinados en hacer lo que nosotros queramos y después tratar de apelar un atributo de Dios cuando estamos derechamente caminando injustamente delante del Señor. Recuerda esto, Dios no puede ser burlado, amado. No juguemos con el Señor. No juguemos con Él. Mira, no podemos pensar tal cosa, bueno, lo hacemos nomás, total, después Dios me perdona. Amado, el sacrificio del Señor significa nada para ti si piensas eso. Entonces, ¿qué queremos hacer? Caminar sus caminos. Caminar sus caminos. Tomar su palabra, recibirla y obedecerla. Y reconocer, Señor, en mi carne no quiero hacerlo, pero entiendo y me humillo delante de ti creyendo que tus caminos son altos, más altos y son más perfectos que los nuestros. ¿Y qué dice la palabra? Que Él nos va a dar largura de días y años de vida, paz aumentará y hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén.